¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? En este episodio de Partida Secreta con Alejandro Betancourt y Alejandro Carrillo. Tocayo, ¿cómo estás? Un placer estar contigo, Tocayo, como siempre. Es un orgasmo de placer. Oye, pues bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente controversial, un tema que está muy en boga porque además el domingo pasado, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. Y bueno, Así tú y es. yo habíamos hablado ya desde hace tiempo de tocar ese tema, así que bueno, pues como pretexto y no pretexto, porque ya lo veníamos planeando, ese es el tema de hoy, ¿no, Tocayo? El tema de la salud mental, principalmente, además, el tema de la salud mental con respecto a los hombres, ¿no? Y cómo la vivimos, las luchas que se presentan, los obstáculos, los tabús y en esta ocasión, pues también nuestros casos personales, ¿no? Claro, totalmente, Tocayo. Y sí, acabas de decir algo muy cierto. Es un tema tabú a pesar del mundo en el que vivimos, con tanto exceso de información, sigue siendo un tema tabú. Sigue siendo una enfermedad que yo siempre he dicho que vives solo, porque a menos que te mudes a vivir a una casa o a un lugar donde estén gente como tú, la verdad es que se vive mucha soledad. O sea, por más empatía que haya de las personas que te rodean, que no siempre es el caso, y eso arruina mucho tu propio estado de salud, tu propia lucha. De verdad es desgastante estar tratando de convencer a la gente de lo que tienes. Eh, por más simpatía que haya, la verdad es de que es imposible, yo creo, a menos que lo hayan vivido. Creo que es un caso, porque toda enfermedad que existe en el mundo, inmediatamente tienes a la gente contigo, inmediatamente tienes, repito, una empatía, pero en los casos de salud mental, ya sea depresión, ataques de pánico, que es particularmente mi caso, o temas de bipolaridad, ya sean uno o dos, la verdad es que creo que es sumamente difícil. De entrada, la bipolaridad se malinterpreta como cambios como de ánimo, me gusta esto y mañana no, eso es una tontería. O sea, la bipolaridad, la tipo 2, que es la más común, tengo yo entendido. Hay que aclarar que no somos psiquiatras, hay que aclarar eso. Vamos a hablar de nuestros casos personales, como bien dijiste. La bipolaridad 2 consiste en fases demasiado eufóricas, demasiado, que te pueden llevar a cometer riesgos o incluso tonterías, y después, así de un momento a otro, te vas downhill, te vas hasta el fondo de una depresión que puede llegar a durar días. Hay que mencionar, Tocayo, que estas enfermedades son totalmente incapacitantes. O sea, ya no existe el échale ganas, que por cierto es sumamente molesto cuando te lo dicen. Suena condescendiente, además. No se trata de eso, es una enfermedad seria, que, repito, es incapacitante. Claro, y bueno, y en algunos casos tan o más seria que la salud física, ¿no? Y eso es algo que creo que hasta recientemente y en ciertas sociedades empieza ya a dársele la importancia que amerita, porque hasta hace poco, ¿no? La salud mental no era considerada no solamente algo importante, sino más bien también era algo que se descartaba como si fuera algo que no existiera o no debiera de dársele atención. Oye, y una cosa, Tocayo, porque además digo, como estás hablando también personalmente, ¿no? De tus experiencias, que creo que Así es. me gustaría que compartieras. Aparentemente, digo, hay mucha gente que experimenta algún problema de salud mental o algún desorden. En inglés se llaman disorders, en español la verdad no sé si es enfermedad o desorden, no estoy al tanto. Por ejemplo, el trastorno de pánico le llaman así en español, y en inglés es Panic Attack Disorder, por ejemplo. Exacto. Entonces, pero pues sí, son desórdenes de ciertos químicos de nuestro cerebro. De acuerdo a lo que me han dicho los médicos, ya naces con una tendencia, o sea, que puede ser como hereditario. Creo que no de un familiar el más cercano, sino una generación anterior, aunque los casos pueden ser excepciones, como en el mío, por ejemplo. Pero sí hay momentos que detonan
ya sea, por ejemplo, cuando a mí me diagnosticaron cambios muy severos, te puede detonar un ataque de pánico, la incertidumbre, porque tengas un momento de incertidumbre en tu vida, las pérdidas. En mi caso, yo creo que se debió a una muerte que tuve cuando era muy joven, y el enfrentarme a la muerte. Yo la muerte, ya lo he hablado contigo, tocayo, la verdad es que tendría que ver psiquiatra por el resto de mis días tan solo para tocar ese tema, porque es algo que yo no concibo. Me acuerdo que yo decía, ¿cómo es posible que una persona esté aquí un momento y ya después ya no, y ya nunca la voy a volver a ver? O sea, era un tema para mí. Es un tema complicado. Muy sí, y como soy muy obsesivo con las cosas y analizo, creo que tú tienes algo de eso también, y analizo y sobreanalizo. Entonces, bueno, creo que todo se salió de control y terminé con eso. Y de hecho, al igual que mucha gente, porque he escuchado muchas historias, yo pensaba que me estaba dando algún infarto, yo pensaba que era alguna especie como de derrame cerebral, porque los síntomas son espantosos, que ahora vamos a hablar de ellos. Sientes una pérdida de control absoluta, y no me acuerdo qué actriz o modelo lo dijo, no sé si fue Naomi Campbell, no me crean mucho, o Winona Ryder, dijeron algo muy cierto. Es como como ser inválido. Por más que tú le digas a tu cuerpo que haga algo, no lo hace. O sea, si tú estás deprimido, o sea, te cuesta trabajo ducharte. Bueno, te cuesta trabajo levantarte de la cama. Claro. Tienes hábitos muy chatarra, es decir, tanto de alimentos como lo que ves en la televisión. O sea, dejas de ser tú por ese periodo, ¿no? O sea, ya no ves lo que te llamaba la atención, deja de llamarte la atención. Entonces, por ejemplo, yo en vez de ver, no sé, Fórmula 1 o cine, me pongo a ver tonterías en YouTube que en mis 5 sentidos no vería, por ejemplo. Sí, o sea, todo es chatarra, o sea. Pero ¿por qué crees que sea eso? O sea, ¿tú crees que, o sea, tu foco de atención cambia, tus emociones cambian, tus intereses cambian? O sea, eso es lo que yo estoy entendiendo. Yo creo que estás completamente desorientado, y creo que el buscar las cosas que te pongan a pensar, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, como te decía hace un momento, y tú también lo tienes. Somos muy analíticos y nos gusta mucho la calidad de lo que vemos y lo que leemos, todo eso. No tienes como el cerebro para llegar a tu cerebro, está como en un nivel muy bajo. Entonces, pues buscas entretenimiento, que eso es la chatarra, ¿no? Es algo como fácil de digerir, y no te complicas la mente. O sea, sí, eso es lo que puedo decir, no tienes como la mente para ver una película de Fellini, por ejemplo. O sea, yo no la tengo. Tocayo, te escucho y no sé si alguien que te está escuchando también a lo mejor tenga la misma sensación que yo, porque definitivamente yo he experimentado en algún momento de mi vida, no sé, alguna depresión o estar muy triste. Definitivamente sí te podría decir que estuve deprimido a lo mejor un par de veces en mi vida, pero no más de eso, ¿no? Y cuando escucho lo que estás describiendo me parece un poco ajeno, la verdad, a mi experiencia de vida. Digo, a pesar de que sé que, por ejemplo, los datos que publican el National Institute of Health de Estados Unidos, dice que alrededor de 1 de cada 5 personas experimentan problemas de salud mental, por lo menos en Estados Unidos, y de lo poquito que he visto en el mundo prácticamente es similar, ¿no? Pero bueno, escuchando cómo me lo estás describiendo, yo no me puedo relacionar mucho con lo que me estás describiendo así como tal, pero ¿nos podrías compartir un poquito, o sea, cómo ha sido para ti? O sea, ¿cómo lo has experimentado tú? Pues si no te identifico, esto que yo debo decir que eres afortunado, porque me imagino que debe haber como niveles, y además no es lo mismo la depresión clínica que la depresión porque a lo mejor terminaste con tu pareja o algo así. O sea, si ya tienes tú, digamos, naces ya con tendencia a y terminas con tu pareja, sí puede ser devastador. Pero si no tienes esas tendencias, por ejemplo, a lo mejor pasas un momento medio apachurrado, por así decirlo, y luego ya sales avante, ¿no? Mientras si la tienes como crónico, como clínica, pues sí es sumamente difícil. Yo en mi experiencia, la verdad es que debo decir, y probablemente algunos de ellos vayan a escuchar esto, muy seguramente, yo tuve cero empatía. Yo tuve que batallar mucho para lograrlo. No es lo mismo que te toleren
a que haya una empatía. Entonces sí fue muy, es muy desalentador, pero sobre todo es muy cansado, porque repito, estar convenciendo a la gente de que tienes algo, y luego ellos creen que tienes otra cosa, que no es lo que realmente tienes, a pesar de que tienes un diagnóstico médico, es sumamente cansado. Y yo, por cierto, yo diría, francamente, que se vale decir no. Y que las personas, y eso es una recomendación muy personal, no quiero aquí estar rompiendo familias ni amistades ni nada, pero yo creo que si una persona no es capaz de tener una empatía contigo cuando tienes una situación de sufrimiento de ese tipo, pues mejor no las tengas en tu vida, porque nada más le restan, francamente, y esa es una experiencia que yo tengo. Hay que aprender a decir que no. El otro día te comentaba, Tocayo, que Justin Bieber se sentía deprimido y con mucha ansiedad y canceló una gira mundial. ¿Te imaginas lo que es eso? Y yo hace poco no pude cancelar un fin de semana, y ese fin de semana fue espantoso por no decir que no. Entonces también es muy importante eso. No es, en mi opinión personal, te repito, yo creo que sí debes entregarte a la depresión, porque haces como un bouncing back. Llega un momento en que lo haces, pero si estás tú forzándote para estar muy cool y muy normal, es una agonía, francamente, porque además cuando tienes un trastorno de pánico va acompañado de la depresión, como he dicho. Entonces tienes que recurrir a ciertos métodos que pues la gente que no los tiene pues no los entendería, ¿no? ¿Cómo a qué te refieres? O sea, métodos para poder controlar el ataque de pánico, ¿a eso es a lo que te estás refiriendo? Sí, porque tú lo que quieres es que se vayan, o sea, no importa cómo. Entonces, por ejemplo, que te voy a leer algunos de los síntomas que tienen. El corazón se acelera, sientes que te desmayas, de hecho yo ya me desmayé en una ocasión. Un sudor, pero es un sudor no como el del ejercicio, es un sudor que empiezas así como a sudar así como una fuente, literal. Náusea, dolor de pecho, dificultad para respirar, temblores, ¿cómo se llaman los hot flashes? En español, ¿cómo se les llama eso por ahí? Como, o sea, que la sangre se dispara en las mejillas y así, o sea, como lo que dicen las mujeres que tienen sí, con menopausia, como... Con menopausia. Sí. Exacto. Bueno, hot flashes. Y luego te vas a los chills, o sea, tienes así como temblores como de frío. Tienes una sensación de ahogo. Por ejemplo, hablando de los métodos para controlarlos, yo he estado así en un restaurante comiendo y le voy a dar... Y ni siquiera me siento mal, pero cuando voy a comer me siento que me ahogo, entonces yo pido una copa de vino inmediatamente y ya como que me relaja. Esa es otra. No creo que ningún médico recomiende esto, pero pues yo repito, estoy hablando de mi experiencia. Mareos, o sea, entumecimiento, y también sientes algo que esto lo estoy viendo en la NHS del Reino Unido. Y me da gusto porque creo que es la primera vez que veo que tengo esto, que aparece esto en una lista de síntomas. Sientes como piquetes o como si tuviera como muchas agujas, eso también se siente. La boca se súper reseca, tienes zumbidos en los oídos, sientes que viene una muerte inminente, tu estómago está sumamente irritado, los dedos de las manos te tiemblan, y sientes que no estás como conectado con tu cuerpo. Siempre se dice que un ataque de pánico dura entre 5 a 20 minutos, pero cuando tienes un trastorno, porque no es lo mismo tener ataques de pánico a tener un trastorno, pueden durar hasta días. Entonces imagínate lo exhaustivo que es eso. Es básicamente como... No, bueno, solo de escucharte yo ya me cansé y ya me angustié. O sea que solo de escuchar la lista de los síntomas, o sea... ¡Qué horror! Es horrible. ¿Y eso lo experimentas, o sea, muy seguido? Hay etapas donde pasan más a menudo que otros. Okay. Hay etapas que me puedes tomar muy bien y que te preguntan, yo pensé que ya se te habían quitado, ¿no? O sea, yo no he sabido. ¿De alguien que los elimine por completo? Exacto. O sea, es algo que se controla, más no se elimina.
pero no se elimina. Eso es lo que yo... Bueno, y me imagino que si yo experimentara eso, o sea, siempre estará el miedo latente de que se vuelva a presentar, ¿no? O sea, si eso te sucede, por ejemplo, cuando tienes una experiencia, no sé, como un choque o un asalto, que tú conscientemente sabes que no es tan fácil que se presente, por lo menos no todos los días, ¿no? Aún así se queda el miedo anticipatorio. Me imagino que si esto es algo que recurrentemente has experimentado en la vida, pues seguramente que se mantiene ese miedo de no vaya a volver a pasar, ¿no? Entonces eso no sé cómo lo puedas eliminar por completo. Has dicho algo muy, muy, muy sabio, que bueno que no lo tenía aquí en mis apuntes, tocayo, pero es muy cierto. Se te crea un pánico al pánico. Entonces, lo que mucha gente hace, y eso sí lo he sabido de todos los testimonios que yo he visto o he escuchado, que por ejemplo, si te da un ataque de pánico en un avión, para volverte a subir un avión, o si te da... Yo conocí a una mujer muy exitosa aquí en Los Ángeles, muy, muy exitosa. Ella, por ejemplo, no maneja en carretera porque le dio un ataque de pánico muy fuerte una vez manejando y ya no maneja en carretera, por ejemplo. Claro. Entonces, tiendes a ir evitando situaciones o lugares que pueden o no estar relacionadas a la situación que viviste, pero tú de alguna manera las relacionas, ¿no? O sea, si sentí este ataque de pánico en el avión, ahora se lo atribuyo al avión y voy a lo mejor haciendo como mi mundo más chiquito, ¿no? Ahora ya no me subo al avión, pero si me sucede también en el tren, pues a lo mejor tampoco me subo al tren, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso obviamente se convierte en un problema, ¿no? Claro. Yo lo que hago cuando me siento mal y tengo que hacer algo, pues como te digo, recurro a los métodos que haya que... a los métodos que haya que recurrir, no me importa, o sea, yo he llegado... ¿A qué te estás refiriendo? Perdona que sea tan específico, pero, o sea, ¿estás hablando de medicinas? ¿Estás hablando de medicamentos? Ajá. Ok. Que no los tomo todos los días. Hubo un tiempo que sí los tomaba una dosis diaria, pero ya no lo hago. Uh-huh. ¿La terapia ayuda o no, tocayo? ¿O a ti en lo personal te ha ayudado? A mí personalmente sí me ayudaron y estuve muchos años sin experimentar un ataque de pánico fuerte. Pero después el problema es que los antidepresivos, y eso sí lo puede constatar algún médico que nos esté escuchando, porque es una mezcla, el ideal tratamiento es una mezcla de antidepresivos con ansiolíticos. Entonces, los antidepresivos, el problema es que si la dosis no es correcta, pues puedes tener situaciones muy, muy extrañas. A mí me pasó una vez que la dosis estaba alta y pues ya desde ahí no los quise volver a tocar. Porque nuevamente... Claro, son medicamentos como muy delicados, muy, muy restringidos y tienen que estar muy bien prescritos, ¿no? Por un profesional. Sí. Y ese profesional tiene que ser alguien que sea muy, pues muy informado, ¿no? En todo esto. No todos los doctores, los psiquiatras, bueno, de hecho son solo los psiquiatras, ¿no? Los psicólogos no te pueden medicar, hasta donde yo tengo entendido. Exactamente, los psicólogos solamente terapia. De hecho, también dicen que la terapia es parte de, pero francamente yo no, y perdón para quienes nos estén escuchando, yo nunca he sentido que la terapia a mí personalmente me haya funcionado. Además, creo que es algo muy, muy largo que probablemente con lo que tengas que vivir toda tu vida. Tengo una amiga que es psicóloga, no sé si esto cuenta, pero porque la verdad es que no lo viví yo así. Y la verdad es que ella mostró una empatía en un momento muy duro de mi vida cuando murió mi madre, murió una tía abuela que era como otra madre para mí. Y ella fue de una ayuda enorme, pero yo no lo veía como terapia, yo lo veía como hablar con mi amiga, ¿no? Claro. Pero probablemente ella utilizaba técnicas de psicología, no lo sé, pero el solo sentir una empatía, repito, a veces es suficiente. Y esa empatía o esa falta de empatía es justo lo que creo que mucha gente experimenta, ¿no? Porque es un tema que a pesar de que es común, pues no muchos de nosotros lo vivimos. Y además de que si sí lo vivimos, muchos de nosotros además también nos sentimos hasta cierto punto avergonzados de experimentarlo, ¿no? Porque esa es una de las razones por las que además escogimos hablar del tema. Y te agradezco la valentía de tú exponerlo en términos de tu experiencia personal, porque pues no es muy común, ¿no? Y más siendo hombre,
es algo como que en nuestra sociedad no está bien visto, se nos exige cierto comportamiento, ¿no? En el que todo el tiempo tenemos que estar bien, fuertes, porque todos estos temas también se asocian con una cierta debilidad, si no mental o emocional o ambas, ¿no? Entonces, bueno, pues no, a lo mejor muchas personas sí lo experimentan, pero no necesariamente lo reportan y lo aceptan, ¿no? Tanto a ellos mismos como a otras personas. Yo conozco un par de amigos míos que han acabado en la sala de emergencias de un hospital, creyendo que estaban experimentando un ataque al corazón, cuando en realidad lo que estaban experimentando era un ataque de pánico. Y cuando les dan el diagnóstico, cuando les dicen que no tienen nada, y que en realidad necesitan ir con un psiquiatra o con un psicólogo, se molestan, empiezan toda una serie de cosas buscando que sí efectivamente sea algo del corazón y no un asunto de salud mental, ¿no? Porque tal parece que si es un asunto de salud mental, pues es mucho peor, es mucho más vergonzoso y es algo que no deseo, ¿no? Prefiero que sea un asunto cardíaco a que sea de salud mental. Y eso, imagínate lo que eso habla de la sociedad. Por eso yo creo que el número de suicidios en hombres ya ha llegado a números, a cifras epidémicas a comparación a las mujeres. Porque yo siempre he dicho que, por ejemplo, las revistas, los programas de revista de la televisión, las revistas femeninas, o sea, hacen mucho énfasis en este tipo de padecimientos, ¿no? Que las depresiones, porque las mujeres sufren de depresión más que los hombres. Pero yo siento que la sociedad es más empática con las mujeres, por lo mismo que estabas tú comentando. Bueno, es que hasta cierto punto además como que se espera o se entiende, a lo mejor esa es la palabra correcta, que si eres mujer, dado que las mujeres son supuestamente, o hasta cierto punto es cierto que son un poco más emocionales que los hombres, así es. Vaya, como que se da por hecho, ¿no? O sea, no es algo que cause sorpresa. Y con los hombres, aunque no debería de ser así, pues parece como que sí causara sorpresa. Casi como que, ¿cómo? O sea, tú experimentas cosas de salud mental, qué raro, ¿no? Sí, y hay que aclarar que nuevamente son desequilibrios químicos, o sea, no es necesariamente que uno esté loco, aunque sí puedes llegar a volverte loco, obviamente, porque es muy cansado y muy exhaustivo, como tú mismo decías hace un momento. Por eso hablábamos de los suicidios en los hombres. Yo creo que llega un momento en que ya no pueden más, ¿no? Pero es interesante ver, el sentimiento es este. Si alguna vez alguno de ustedes han estado a punto de atropellar a alguien o de ser atropellados ustedes, o que se siente como que se caen del balcón de su departamento, lo que sea, ese instante es el botón de pánico. Ese sentimiento, eso es el botón de pánico que todos lo tenemos para que nos ayude precisamente a evitar el peligro. Entonces, hay una descarga de adrenalina muy fuerte en el cuerpo, pero repito, dura un instante y a lo mejor ya después te quedas, qué susto, porque esto iba a pasar. Bueno, el ataque de pánico justamente es eso, pero de una duración larga. O sea, imagínense ese sentimiento de repito, si estuvieran a punto de estar atropellados, o que si el avión tuvo una turbulencia muy, muy, muy fuerte. Es lo mismo, pero de duración más larga. Más prolongada. Sí, es muy exhaustivo. Y otra cosa que también decías, Tocayo, acerca nuevamente de por qué los hombres nos cuesta más trabajo, también llega un momento incluso que sientes culpa. Y por eso decía el ejemplo de Justin Bieber, un chavito como ese que hay que aprenderle muchas cosas, porque creo que, al menos en lo que se aparenta, creo que le ha dado un giro a su vida de 180 grados. Se volvió cristiano y demás. Yo no soy religioso, creo que a veces hasta me hace falta porque yo no soy católico y creo que hay una practicidad muy grande. Creo que son necesarias las religiones, definitivamente. Pero bueno, el caso de Justin Bieber... ¿Te refieres al caso de que, o sea, que tienen sistemas de ayuda y de alguna forma es un sistema, digamos, de apoyo? ¿A eso te refieres? Sí. Y que te da una paz. Siempre y cuando tengas la fe o el compromiso necesario con las religiones,
creo que sí te da una fe, es un apoyo. O sea, yo, por ejemplo, pues yo creía en Dios, Jesucristo, la Virgen, todo, o sea, de una manera totalmente devota y ciega. Entonces, no me cuestionaba nada. No estaba como perdido viendo, o sea, qué pasa, dónde me voy cuando muero, o sea, todo ese tipo de cosas. Si tenía un problema, yo, pues como todo católico, oraba o le pedía a Dios y me daba un consuelo. Entonces, creo que el caso de él es un ejemplo fehaciente, se casó incluso, eh, y eso de haber cancelado la gira fue algo tremendo. Fue algo que yo nunca había sabido que alguien de ese calibre había hecho, por admitir que tenía depresión y ataques de ansiedad, que son como ataques de pánico, ¿no? Entonces, pues mis respetos a él, que lo haya dicho. Ahora, no es el único famoso que ha hablado de esto, y eso lo agradezco mucho. Actores como Ryan Reynolds, Robert Pattinson, Dwayne Johnson, son los que me vienen ahora a la mente. Ellos también han hablado abiertamente de los ataques de pánico. Ahora, creo que los hombres también... Ahora Alejandro Carrillo. Entonces, sí, o sea... Bueno, pero es un punto importante, ¿no? Porque, o sea, no mucha gente ha hablado públicamente de que lo experimenta, y yo creo que en la medida en la que más gente también pueda expresarlo, pueda compartirlo, pues yo creo que eso ayuda, ¿no? También a tomar más conciencia del problema, y de que también las personas que sí se sienten avergonzadas, que no reconocen a lo mejor que tienen el problema, pues también al escucharlo se puedan sentir un poquito más libres, o con la puerta abierta a poderlos ellos aceptar y reconocer y vivirlo de otra manera, ¿no? Creo que siempre ayuda el hecho de que una persona que tenga un nivel en la vida pública ventile sus asuntos. Yo creo que eso ayuda hasta cierto punto a que los demás lo hagan, ¿no? Sí, y además yo creo que ayuda tanto el no sentirte solo, claro, de alguna manera. Claro. Eso es muy, muy importante, porque repito e insisto, son enfermedades que sí vives solo. Yo aquí, por ejemplo, cuando me ha pasado, digo, sí, repito, sí hay una empatía, pero sabes que es como, ok, next. O sea, claro. Y está bien, tampoco se trata de estar ahí hablando... Atorado, ¿no? Atorado en el asunto. Que también me imagino que no ayuda a lo mejor mucho el hacerlo, ¿no? O sea, tú lo que quieres también es sobrepasarlo y lo que sigue, ¿no? O sea, no quedarte ahí. Yo creo, Tocayo, que depende de la intensidad, porque obviamente sí, ahora cuando me ha llegado a pasar, digamos, este año de hecho me han pasado más que los años anteriores. Creo que la incertidumbre que existe en el mundo actualmente, porque a mí me han dicho, no, pues es que yo no tengo ataques de pánico, pero como está el mundo, yo también siento una ansiedad, niveles de ansiedad que yo no sentía antes. No, por supuesto. De hecho, este último año y medio ha incrementado enormemente a lo largo de todo el mundo, ¿no? Estaba leyendo un artículo de la BBC que en algunos países incluso hasta el 120% de incremento en suicidios ha habido. Y si ves las estadísticas, en prácticamente todo el mundo han aumentado los suicidios. Y principalmente, y tú y yo lo hemos comentado, principalmente hombres, ¿no? Porque la mayoría de las personas que mueren por suicidio son hombres. Totalmente, así es. Y también los hombres eligen formas más violentas en promedio para suicidarse. O sea, las mujeres creo que optan por cuestiones como pastillas y eso, y los hombres es como darse un tiro. O sea, obvio, no, yo te comentaba del productor que vivía a 3 calles de donde yo vivo. Se aventó como, creo que del 20º piso. O sea, ¿quién puede pensar en un suicidio así? Te pones a... Pero yo creo que ya llegas a un estado de cansancio mental, o incluso puedo decir, pueden ser como momentos pequeños de locura. O sea, porque sí te afecta mucho. Y con lo que respecto a que preguntabas hace rato, pues obviamente sí quieres que se pase y regresar como a tu vida normal, ¿no? Pero también creo que se vale como retirarte, que como lo que hizo Justin Bieber nuevamente. Tomar una pausa. Tomar una pausa, ¿no? Sí. Catherine Zeta-Jones también ha estado internada por meses a la vez, porque ella padece de bipolaridad número 2, que es la menos peligrosa, porque la bipolaridad 2, ya como lo dije hace un momento,
son las fases depresivas que maníacas, creo que le llaman oficialmente. Pero la bipolaridad número 1 son las fases maníacas, que es en las que tienes este exceso de energía. Sí, como de que estás como muy excitado y te sientes como powerless, como invencible, y es donde puedes llegar a cometer muchas tonterías, ¿no? Entonces, cometes riesgos de los cuales te arrepientes terriblemente después, tomas decisiones de las cuales te arrepientes. Yo, repito, yo no he tenido tanto eso, pero sí me ha pasado, por supuesto, y no sientes como una resaca moral muy grande después porque sabes que hiciste tonterías, sabes que no estabas en tus 5 sentidos, ¿no? Entonces, y además hace rato también lo que decías, tocayo, parte de yo decir mi historia o mi testimonio, también es porque creo que hay mucha gente que no se atreve. Vivimos en una era de redes sociales donde todo el mundo está hablando de lo que le pasó y lo que le pasó hace 30 años y todo, y entonces creo que era el momento indicado. Ya lo había hablado, nunca lo he ocultado, debo decirlo, a pesar de que sí tuve momentos de pena, de culpa, que es lo peor todavía. Creo que sentir pena no es tan malo como sentir culpa, pero eso tiene que ver, repito, con la gente de la que se rodeen. Por eso, si alguien los hace sentir culpables por estar enfermos, aléjense de esa gente, porque de verdad que nomás van a provocar más ansiedad en sus vidas. Entonces, yo recomiendo eso profundamente. Y creo que es momento de que esto se hable, se ponga sobre la mesa, y me da gusto que estar haciendo este podcast, y me da gusto que hombres famosos lo están hablando abiertamente. Bueno, y creo que lo están haciendo ya, ¿no, tocayo? Creo que es un buen momento de hacerlo. Obviamente, entre la mayor cantidad de gente que lo haga, creo que será más benéfico para todo el mundo. Yo, de hecho, el domingo pasado escribí también un artículo al respecto, en donde digo que es importante que hablemos de salud mental, es importante que el tema se ponga sobre la mesa en las familias, en las escuelas, obviamente en el gobierno. Los programas de atención de salud mental principalmente se enfocan en mujeres, si es que los hay. Y bueno, en fin, como que es algo que necesitamos empezar a tomar más conciencia de ello, atenderlo, porque todos estos asuntos de ignorarse empiezan a ser como una bola de nieve que cada vez se hace más grande, y llega un punto en donde ya no hay muchas salidas para poder atenderlo, ¿no? Entonces es algo que definitivamente no hay que ignorar, y que se ha ignorado a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y tiene muchos estigmas, muchos tabús todavía alrededor del tema, y que bueno, pues poniendo nuestro granito de arena, creo que hay que ventilar el tema, ¿no? De hecho, estuve leyendo también una serie de estudios y análisis en donde inicialmente o hace tiempo se creía que si se tocaba el tema, por ejemplo, del suicidio, que creían que eso lo podía detonar, y hoy en día ya prácticamente está muy, muy entendido que es completamente al revés, ¿no? Es para poder evitarlo y para poder atenderlo, se necesita ventilar el tema, tocar el tema, hablarlo. No te garantiza que vaya a ser una solución, pero definitivamente es un paso a poder, pues si no solucionarlo por completo, definitivamente atenderlo, ¿no? Sí, el año pasado, no sé si tuviste un meme, tocayo, que salió justamente, estuvo circulando en Instagram, en Facebook, justamente el Día Internacional de la Salud Mental, que es la que acaba de ocurrir. Y es muy interesante porque de un lado viene persona suicida, y así como que la gente le saca la vuelta, la gente se harta de ellos y todo, y luego persona que se suicida, ¿por qué? O sea, pude haber hecho algo, ¿por qué pasó esto? O sea, es maravilloso ese meme, porque ejemplifica justamente esto. Mientras estás vivo y tienes estás enfermo o tienes pensamientos suicidas, por ejemplo, y en mi caso no ha sido así porque pues ya aclaré que le tengo pánico a la muerte. Entonces, de momento no he pasado por ello, pero sé que muchos hombres obviamente lo están llevando a cabo.
la falta de empatía absoluta. O sea, yo entiendo que si estás hablando de esto, si yo empiezo a hablar contigo de esto todos los días, no, te incomoda. Decir, ya, sí, no, y es un tema incómodo, y además también, pues no quieres estar cerca de algo así, ¿no? Porque también, a ver, la mayoría de nosotros no sabemos cómo atenderlo, qué decir, qué no decir. No quiero yo ser, digamos, como causante, y si no es causante, porque a lo mejor no lo puedo hacer, pero definitivamente no quisiera decir algo que pueda detonar algo. Entonces, no sé, o sea, creo que también es entendible el hecho de que queramos evitar el tema, ¿no? Yo en lo personal te diría que probablemente lo quisiera evitar, pero bueno, al final del día también siempre puedes guiar a alguien con algún profesional, ¿no? Y hoy en día hay también algunas líneas anónimas de ayuda en algunos países, en donde, bueno, como una especie de hotline, ¿no? En donde puedes hablar anónimamente y tener acceso a un profesional con quien puedas discutir el tema. Y bueno, al final del día también creo que es entendible, ¿no, tocayo? Que el hecho de que a quien te quieras acercar, si es que te acercas, pues a lo mejor lo rechaza o lo quiere ignorar. Y bueno, creo que en la medida en la que más se haga eso, también vamos a poder tener más herramientas para dejar de ignorarlo y dejar de querer evadirlo. Sí, digo, es que justamente por eso es un tema tabú, ¿no? Pero tampoco tú estás de acuerdo, o sea, no quieres cansar a todas las personas, porque sabes que es un tema delicado, sabes que es un tema exhaustivo, repito. Tú mencionabas que cuando repasé la lista de síntomas ya te habías cansado, y pues sí, hasta yo. Entonces, por un lado lo entiendo, pero insisto y repito porque esto es súper importante. Mientras las personas a las que ustedes se puedan llegar a comunicar no los haga sentir culpables, yo creo que está bien. Creo que debe haber una empatía mutua, porque entiendo que son padecimientos aún difíciles de reconocer, difíciles de manejar. Entonces yo también puedo entender de repente que una persona se pueda no cansar, por lo mejor evadir el tema, ¿no? Y también yo creo que te da miedo, ¿no? O sea, si a mí alguien viene y me empieza a platicar este tipo de cosas, creo que también una reacción natural sería que me dé miedo de lo que estamos hablando y de lo que pudiera llegar a pasar y de por qué te acercas a mí, si yo puedo o no puedo ayudarte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que todos tenemos mucho trabajo que hacer para poder darle la vuelta a este tema, ¿no? Que es sumamente importante. Y creo que acabas de decir algo clave, tocayo. Creo que todos tenemos miedo de tocar esos temas. Así es. Sí, y así eso es lo que tiene que empezar a cambiar, creo yo. Tenemos que, repito, es una enfermedad, es un desequilibrio químico. Nadie dice eso a un paciente con cáncer, por ejemplo. Nadie dice eso a un paciente con cualquier otra enfermedad, you name it. Entonces no es algo que deban hacerlo sentir culpables. Es una enfermedad como cualquier otra. Claro, y bueno, pues creo que eso cada vez empieza a quedar más claro. Creo que a más personas cada vez nos queda claro que la salud mental es tan importante, si no es que más importante que la salud física, y que, bueno, pues que hay que atenderla, hay que definitivamente atenderla, no ignorarla. Si algo les podemos decir, o si algo me gustaría decirles como un consejo es, si crees tú que necesitas ayuda, creo que ese es el primer paso, ¿no? El reconocer que la necesitas, y acércate a un profesional, idealmente, ¿no? A un psiquiatra, a un psicólogo, o si no es esa opción, definitivamente una persona que tenga toda tu confianza. Totalmente, tocayo, totalmente de acuerdo. Y el otro día veía en un video en YouTube que entrevistaban a un psiquiatra de la Ciudad de México, y me encantó, perdón que sonó el teléfono, estamos grabando. Me encantó lo que pusieron durante el video. Decía, la depresión no es signo de debilidad. Entonces, eso me gustaría que se les quedara a todos los que nos están escuchando. Que lo sufren y que no lo sufren. Así es. Pues bueno, tocayo, vemos si definitivamente este tema da para mucho, y yo creo que seguiremos tocándolo en algún momento. Y bueno, pues pidan ayuda si es que la necesiten. No están solos, hay muchísima gente que está experimentando lo mismo que ustedes, y busquen ayuda, que definitivamente existe. Nada más hay que buscarla también de una manera
concienzuda y responsable, ¿no? O consciente más que nada. Correcto. Y busquen al médico que les caiga mejor, porque también eso es difícil, lo admito, y mucha gente se decepciona. Busquen y busquen, hasta es como, yo creo que es como alguien con quien te vas a casar. Tienes que tener el correcto, ¿eh? Porque de repente sí te puede fallar tu médico. Entonces, creo que particularmente en esto que estamos hablando de salud mental, yo creo que es muy importante encontrar al médico adecuado, más que en cualquier otra enfermedad, tocayo. Y te agradezco mucho que hayas aceptado hablar de este tema cuando lo propuse, y me gusta que sea nuestro inicio de relanzamiento, porque sí creo que es un tema, como tú dices, que da para mucho, y creo que es más relevante que nunca. Claro, no, y te voy a decir, cuando propusiste que tocáramos el tema, no te voy a decir que no hubo miedo de mi parte. Inmediatamente las antenas, ¿no? Las alarmas se prendieron. Es un tema delicado que bueno, pues, y al mismo tiempo cuando experimenté eso dije, bueno, pues justamente a lo mejor por eso hay que hacerlo, ¿no? Porque sí causa miedo, causa resistencia, y bueno, qué bueno que lo hicimos. Tocayo, muchas gracias por la valentía de compartirte con nosotros, de compartirlo en el podcast, y bueno, pues entre más gente como tú lo haga, yo creo que también darán más oportunidad a que más y más gente lo pueda ir resolviendo. Te mando un abrazo. Gracias, Tocayo, te repito por esta oportunidad, y pues hasta la próxima. Hasta el próximo episodio. Agradezco mucho a todos los que estuvieron escuchando. Muchas gracias.